Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Em, Primero que todo les deseo un feliz año nuevo a cada uno de ustedes, a cada hermano en Cristo que está viendo este video, que sigue los videos. Y bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestra escuela dominical de la Casa de Oración Aposento Alto, la primera clase de este año, y le damos gracias a Dios por estos estudios, los cuales personalmente me han ayudado a entender muchas cosas que no entendía, y confío en Dios que también para usted han sido de mucha ayuda, de edificación, a cada uno de ustedes, hermanos amados. Quisiera tomarme unos minutos para recordarle las diferentes actividades que usted puede encontrar en la página de Facebook de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto. Los días lunes y jueves a las 12 del día tenemos devocionales para la edificación de la iglesia. Los días martes y sábado a las 20 horas tenemos nuestras reuniones generales. Los días miércoles a las 17 horas se realizan estudios bíblicos junto a la pastora Daisy San Martín y la pastora Fabiola Leighton. Los días sábados a las 20 horas, en paralelo a la reunión general, están las clases de Dulce Refugio para nuestros pequeños guerreros de la fe. Los días viernes tendremos una repetición de estas clases a las 12 horas. Y los días domingos a las 10:30 de la mañana, nuestra amada escuela dominical, a cargo de nuestro hermano Carlos Briceño y de quien les habla, el hermano Johan, para los que no me conocen. Como saben, el hermano Carlos hace sus clases por Facebook, y yo subo los videos a nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse para que les llegue una notificación cuando subamos videos. Y también pueden comentar qué les parece, o pueden hacer sus preguntas. También les recuerdo que nuestra iglesia se encuentra ubicada en Pasaje El Sol, 1729 Villa Horizonte, en la comuna de Puente Alto, y que por ahora seguimos trabajando de manera virtual para poder llevar la palabra del Señor a todo aquel que lo necesite, hasta que el soberano Dios así lo quiera. De antemano, que el Señor les bendiga de parte de la familia de Aposento Alto y todos sus pastores. Hermanos, les amamos mucho. Y hoy continuaremos entonces con lo que nos faltó ver en el video anterior. Desde ya les pido disculpas por no poder subir videos los fines de semana pasados, pero como saben algunos, fui papá hace poco y además tuve que sacarme una muela del juicio entre medio, así que no pude preparar nada para esos fines de semana. Y aparte les doy las gracias a cada hermano que estuvo orando por mi esposa, que estuvo orando por mi hija. Se los agradezco mucho, 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 hermanos. Lo bueno es que ya estamos de vuelta y seguiremos con las advertencias del Evangelio. Seguiremos con Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, el juicio a las naciones, o el juicio final, como dice otras versiones. Entonces les invito a abrir sus Biblias o sus aplicaciones en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Lo volveremos a leer completo para que podamos contextualizarnos, podamos retomar eh, lo que dejamos hace ya 2 sábados atrás, creo, 3 sábados atrás, algo así. Pero antes haremos una pequeña oración, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender estos, estos pasajes de la Biblia. Señor eterno, justo, santo, bueno, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. A ti, Señor, oramos, alabamos, Señor, tu santo nombre. Tú eres el merecedor de toda nuestra alabanza. Te damos gracias, Señor, infinitas por cada cosa que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por haber eh, dado a tu Hijo como pago, Señor, por nuestros pecados. Gracias a Él podemos
decir, Señor, que somos salvos, podemos asegurar, Señor, que somos salvos, porque hemos creído en Él, hemos confiado, Señor, en Él. Te damos gracias, Señor, por tu providencia. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año. Te pedimos, Señor, que este año podamos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento tuyo, podamos seguir creciendo en la fe, podamos seguir creciendo en amor, Señor, también como congregación. A pesar de que son días difíciles, Señor, aún así sabemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres, Señor, nuestro ayudador, que no hay de qué temer. Tú eres un escudo, un muro, Señor, en el cual podemos refugiarnos. Señor, y en esta hora oramos, Señor, clamamos a ti para que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, a comprender tu palabra. Podamos, Señor, comprender cada uno de los textos que vamos a leer, Señor. Podamos entender, y no solo entender, Señor, sino que también podamos aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, que soy débil, Señor. No soy un teólogo, no soy un experto, pero confío en que tú, Señor, hablarás por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces leemos Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice así la palabra del Dios santo y eterno. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El video pasado quedamos en el versículo 40. En el versículo 40, y como resumen podemos decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, no será como la primera, dijimos, en donde Él vino revestido de humildad y de pobreza, sino que esta vez Él vendrá, según el versículo 31 del capítulo 25, que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Y no vendrá solo, sino que vendrá con todos los ángeles con Él, los cuales no vendrán solamente para realzar, ¿cierto?, la gloria de Dios, porque no es necesaria, su gloria es completamente infinita, no es necesario que venga algo a realzarla, ya es demasiada, sino que según Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, ellos vendrían a cumplir una labor. Los ángeles vendrían a cumplir una labor. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen inequidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es sin duda un juicio. Podemos
leerlo en estos pocos versículos. Es un juicio en donde el único juez será el Señor Jesucristo, porque el Padre le ha dado autoridad para juzgar. Y dice Isaías capítulo 11 versículo 3 que Él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que Él juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Y Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Además, este juicio, según una exegesis fiel a los escritos originales, sería a los gentiles. Sería a los gentiles. Entonces, el rey, el juez Jesucristo, ¿cierto? Separará las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y dirá a los que él seleccionó y colocó a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice el capítulo 25, versículo 34. Y luego da un argumento del porqué de su elección. Sin olvidar, eso sí, que él dice primeramente que el reino es preparado para estos desde la fundación del mundo. Entonces, estos argumentos no son el motivo de su elección, sino que son el resultado de su elección. Es lo que el mundo debe ver en un verdadero cristiano. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Ese es el resultado de un verdadero cristiano, de que él tenga una vida piadosa, de que tenga una vida piadosa. Dice, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahí quedamos en el video anterior. Llegamos entonces al versículo 41 que dice: entonces dirá a los de su izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El juez establece el destino de los que estarán agrupados a su izquierda. Y en primer lugar, el primer punto que podemos encontrar o que podemos apreciar es que estos serán separados definitivamente de Cristo. Serán separados definitivamente de Dios. Apartaos de mí, dice el Señor. La muerte en la Biblia no es un estado de término, ¿ya? No es un estado de término, sino un estado de separación. La muerte física es el estado de separación entre el estado material y el estado inmaterial del hombre. La muerte física es el estado material y el estado inmaterial del hombre. La muerte espiritual, en cambio, es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente antes de llegar a Cristo, ¿ya? Porque estábamos apartados, estábamos separados de Dios. Pero por la gracia de Dios hoy estamos unidos a Él. Pudimos recibir su soplo, así como el profeta, cuando Dios le pide que sople sobre los huesos secos y profetice sobre ellos, y ellos volvieron a la vida. Es algo muy parecido a lo que ocurre con nosotros. Nacemos de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento y nacemos unidos con Cristo. Ahora, el que no está en una unión vital con Jesucristo no tiene vida y por lo tanto está espiritualmente muerto. Con anterioridad pudimos notar que el juez invita a los justos, a los de la derecha, a una unión más íntima con Él. Él les dice: venid, benditos de mi Padre. Pero a esto, a los de la izquierda, los llama a una separación radical, a una separación definitiva. Le dice: apartaos de mí. De hecho, el verbo griego usado en este texto es mucho más fuerte que eso. Indica un mandato, indica una orden. Él realmente les está diciendo: váyanse de aquí, váyanse lejos.
Salgan de acá. Ustedes no pertenecen a este lugar. Es eso lo que realmente dice el texto original, dando a entender esta separación perpetua, esta separación definitiva, sin ninguna posibilidad de acercamiento a Cristo, sin ninguna posibilidad de acercamiento a Dios. Ahora lo otro que logramos notar, el segundo punto que logramos notar es el contraste entre lo de la derecha y lo de la izquierda. Los de la derecha el Señor los llama benditos, pero a estos el Señor los llama malditos. Los que no son salvos son objeto de maldición a causa del pecado, pero los salvos son benditos, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho maldición por nosotros. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Impresionante, increíble lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Gálatas. Ahora los que los de la izquierda hicieron, o en realidad lo que no hicieron, fue reconocer a Cristo como su Salvador. Hicieron que la cruz fuera cosa vana. Por tanto, la obra de sustitución no tiene nada que ver con ellos. Y ellos se pararán frente al juez con sus delitos y pecados intactos, lo cual les impide poder acercarse a Dios. Por eso son apartados eternamente de la presencia de Dios. En cambio, nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados, todas nuestras cargas han sido quitadas, todos nuestros pecados han sido quitados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el contraste que encontramos en este versículo. El tercer punto, cosa que encontramos en este único versículo es que encontramos que el juez asigna el lugar donde pasarán la eternidad de estas personas. Y ese lugar es el fuego eterno. Jesús usa esta misma expresión muchas veces en sus discursos. Usted puede ir a ver a Mateo capítulo 18, versículo 8, puede ir a Mateo capítulo 5, versículo 22, Mateo capítulo 13, versículo 42, Mateo capítulo 13, versículo 50, o puede ir a Marcos capítulo 9, versículo 48, por nombrar algunos. Hay muchos más pasajes donde Cristo nos habla sobre este fuego eterno. Un fuego donde un lugar donde el fuego nunca se acaba. Y el fuego es un lugar de llamas ardientes. Y este es, en el lenguaje bíblico, expresa un lugar de condenación eterna. Es eso lo que expresa este infierno, el Gehenna, ¿cierto? Es un lugar de condenación eterna. Así concluye Isaías, por ejemplo, su profecía en relación con los malvados en Isaías capítulo 66, versículo 24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice el Señor, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Como dijimos hace un rato, es lo mismo que enseñó Cristo durante su ministerio. Él enseñaba sobre este fuego, él hablaba también sobre este gusano que no dejaría tranquilos a los que han sido condenados. Y Cristo es quien más habló sobre el infierno en toda la Biblia. En toda la Biblia es quien habló más sobre el tema. Él siempre afirmaba que este fuego no se apagaba jamás. Y además con el fuego está asociada la ira divina y también la angustia humana. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 22, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, dice Yahvé.
El salmista también dice que Dios hará llover fuego y azufre sobre los malos. En el Salmo 11, versículo 6 dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Y eso es algo que muchos no quieren entender o simplemente no quieren oírlo, de que Dios aborrece el pecado. Dios es justo. En los estudios sobre los atributos de Dios pudimos ver ese tema. El profeta Jeremías también en su libro, en el capítulo 4, en el versículo 4, de parte de Yahvé, él hace un llamado al arrepentimiento y dice: arrepiéntanse, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y así muchos otros textos nos hablan sobre este fuego eterno al cual han sido destinados los que no han creído en el Cristo y que además tendrán que compartir con el diablo y sus ángeles. Y justamente este es el cuarto punto que encontramos en este solo versículo 41. Recién vamos en el versículo 41 y encontramos este cuarto punto. Que este lugar de tinieblas, este lugar de fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles caídos, los cuales, por cierto, sabían perfectamente cuál era su destino. Ellos dicen en Mateo capítulo 8, versículo 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos hacen esta afirmación porque sabían perfectamente a dónde irían y en qué tiempo irían a ese lugar. Pedro también afirma en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces los ángeles saben que serán, estos ángeles caídos, realmente los ángeles caídos saben a dónde realmente irán, saben que tendrán que estar en un juicio y también deben, por supuesto, saber el tiempo. Si le dicen a Jesús que los está atormentando desde tiempo, es porque ellos saben el tiempo que realmente ellos irán a este lugar de fuego eterno. Pero los justos heredarán el reino preparado para ellos. Pero los inicuos, los impíos incrédulos, entrarán en lo que no fue preparado para ellos, sino que para el diablo y sus demonios. Por eso, amigo mío, usted que aún no ha creído que Cristo caminó en medio de nosotros, que murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos como herencia una salvación eterna, hoy puede ser el día de tu salvación. Cree para que el Señor quite tu alma de tener que compartir toda la eternidad con el diablo y sus demonios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y recibe la vida eterna. Recibe la vida eterna. Ahora los versículos 42 y 43 del capítulo 25 de Mateo nos muestran los pecados por los que se imputan a los que estarán a la izquierda. Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estos pecados, si tomamos atención, podremos fijarnos en algo, que estos pecados no son por lo que ellos hicieron, como el adulterio, como el homicidio, como la idolatría, etc. No, cada uno de estos pecados fueron por lo que ellos no hicieron. Son pecados de omisión. No se les está acusando por una expresión del mal, sino que por una negligencia de no haber obrado bien. No dieron de comer, no dieron de beber,
no recibieron, ¿cierto? No vistieron, no ayudaron a los enfermos, no fueron a visitar a los encarcelados. Son cosas que ellos no hicieron, son negligencias. El verdadero creyente recibe una vida que orienta sus acciones a la práctica del bien. El que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu de Dios que ha recibido en el momento que ha creído. Es guiado por este Espíritu a hacer el bien, a obrar bien, a ser piadoso, como corresponde a quien está espiritualmente relacionado con Dios como su Padre. Por tanto, como Él es, así también nosotros en el mundo, como nos dice Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si Dios es bueno, como nos dice Nahum en el capítulo 1, en el versículo 7 de su libro, sus hijos de igual manera deben obrar bien. El que dice que permanece en Dios debe andar como Cristo anduvo, dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Al igual que los justos que son recibidos en el reino, los malditos que son rechazados también se asombrarán ante las palabras que el Señor les pronuncia. Sin embargo, ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo no te ministramos? ¿Cuándo no te servimos? En esas maneras. Y el Señor contestará, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, no servir al pueblo de Cristo, o en realidad no servir a cualquiera de nuestros prójimos, es no servirle a Él, es no servirle a Cristo. Y no servirle a Cristo demuestra que no se le pertenece. La iglesia está llamada a servir, el cristiano está llamado a servir, no solo a la iglesia, sino que a todos las personas, los prójimos, está llamado a servir. Ahora el significado que las señales de los perdidos que Jesús menciona aquí, como dijimos, no son pecados graves que se comenten, sino más bien son simples actos de bondad que no se realizan. Las 5 vírgenes, por ejemplo, las 5 vírgenes insensatas que no tuvieron aceite para sus lámparas, ellas quedaron fuera de las fiestas, de las bodas, porque fueran moralmente perversas, sino porque no estaban preparadas para el esposo, ¿cierto? En la misma manera, el siervo con un talento no fue lanzado a las tinieblas de afuera porque le dieron mal uso a al dinero del Señor, sino porque no lo invirtió. De la misma manera, una persona que queda fuera del reino de Dios no está condenada debido a la gravedad de su pecado, sino a la ausencia de su fe. A la ausencia de su fe. No es que quienes están condenados al infierno sean igualmente despreciables y viles. No todos van a ser así. La razón más común para la condenación es la falta de fe en el Señor Jesucristo. Es la falta de fe en el Señor Jesucristo. Finalmente llegamos al verso 46 del capítulo 25. Nos dice que estos que fueron apartados a la izquierda irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y de esta manera dramática concluiría el juicio de los gentiles vivientes que el Señor encontrará en la tierra cuando regrese con gloria y majestad para establecer su reino. El veredicto es claro, terminante, un veredicto definitivo. Irán estos al castigo eterno. Y la base de este veredicto es sin duda el hecho de que rechazaron el mensaje de la salvación que se les fue predicado. En todas las épocas de la historia humana, la salvación del pecador siempre se ha basado en la gracia de Dios y se ha recibido mediante la fe en el Señor Jesucristo. Jamás nadie ha sido salvo por las obras. Jamás. Jamás. La incredulidad
Y la negligencia de los cabritos los lleva al castigo eterno. Es así de simple. Y este es un juicio, es un veredicto imposible de aliviar, imposible de remediar. El veredicto pronunciado es irreversible. Por eso la salvación es hoy y no mañana cuando se esté frente al juez en aquel juicio. La salvación es hoy. Querido amigo, entiende lo que dice el último texto. Pero los justos irán a la vida eterna. Solo los que han sido justificados, los que han sido declarados justos por medio de la fe en Cristo, tienen el derecho de poder ser llamados hijos de Dios y herederos del reino, y por consecuencia tienen vida eterna, con el fin de pasar toda la eternidad glorificada con su Señor y Salvador. Pero mientras no creas en el Señor Jesucristo, solo serás condenado a este infierno eterno. Pero los justos estarán eternamente con su Señor. Y solo en ese momento, ellos descubrirán que su felicidad eterna apenas habrá comenzado. Oh, cuando estemos con el Señor, solo ahí comprenderemos lo que es la felicidad, la verdadera felicidad. Dice la palabra que uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh amigo mío, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, amado amigo, cree. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.